permítame, Tarsi, porque hay noticia importante en el Congreso a esta hora. 4 de la tarde, 7 minutos. Esteban, Javier, buenas tardes. Noticia urgente en el Senado de la República. Atención, se acaba de hundir la consulta popular que impulsaba el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con 49 votos en contra y 47 votos a favor, se acaba de hundir la consulta que había impulsado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Escuchan y ven ustedes al fondo el desorden en la plenaria del Senado de la República. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa a esta hora y qué viene a continuación? Ricardo, caras largas en la bancada de gobierno, caras largas en los integrantes del gobierno, el ministro Armando Benedetti, el ministro del Interior, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, pero gran celebración en la oposición, en los sectores independientes. Se derrotó la consulta popular en el Senado de la República. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el secretario general, Diego González, tuvieron que ser retirados, escoltados por la policía una vez ellos anunciaron el levantamiento de la sesión y el resultado de la votación. En estos momentos, mire, en la mesa directiva del Senado estamos viendo al senador Fabián Díaz y a varios congresistas del pacto reclamándole al secretario Diego González por esta votación que fue prácticamente voto finish, 49 votos contra 47, Ricardo. Mientras tanto, en la oposición celebran, se abrazan, se toman fotografías, pero los sectores de la bancada de gobierno muy tristes, muy molestos con esta decisión que acaba de tomar el Senado de la República, Ricardo. Esta es una derrota muy fuerte para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que había cifrado las esperanzas de su campaña política buscando apalancar la posibilidad de empezar su camino rumbo a continuar en el poder en el 2026 por medio de la consulta popular con la que pretendía, en teoría, revivir la reforma laboral. Andrés, no se me vaya, porque esta historia tiene una segunda parte. Claro, hay una derrota para el gobierno del presidente Petro porque se hunde, no habrá consulta popular, es decir, no iremos los colombianos a las urnas a definir las 12 preguntas que había llevado el presidente Petro con la espada de Bolívar y con la bandera de la guerra a muerte el pasado 1 de mayo. Pero la segunda parte de la historia, ahí escuchamos de fondo a la victoria, la celebración de la bancada de oposición e independiente gritando sí se pudo. Esto es en directo a esta hora en Blue Radio, Andrés. Decíamos que la segunda parte de la historia es que sí se revive la reforma laboral, se reabre la reforma laboral que había sido hundida el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado de la República. Es decir, se apeló y se aprobó revivir la reforma laboral. Es decir, que a partir de ahora vendrá una discusión importante, Jorge Alfredo, sí, porque tienen 5 semanas para discutir en 2 debates y conciliación la reforma laboral. Es decir, la noticia está en que se cae la consulta popular en el Senado, pero queda viva la posibilidad de la reforma en el Congreso. Es decir, nos ahorraríamos los colombianos más de 700.000 millones de pesos, Ricardo. Así es. Y entraríamos a la discusión en el Congreso, que para eso fueron elegidos los señores congresistas, para discutir proyectos. Pero ojo, porque aquí hay varios elementos, Jorge y Andrés, y es que al final también termina cediendo la oposición. Ricardo, está hablando María José Pizarro, ¿la escuchamos? Escuchemos a María José Pizarro. A María José Pizarro y luego escuchamos a la oposición. Listo, señor. 3 minutos a Noticias Caracol. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías. Toda esta sesión fue una marrullería. Eso fue lo que fue esta sesión. Obviamente esta es la posición. Claro, que le hicieron conejo, que es una marrullería. Esta es la posición del gobierno y del oficialismo. Pero la verdad es que todo lo que pasó hoy está dentro de las normas. El gobierno, por supuesto, resiente el golpe porque el gobierno tenía cifradas sus esperanzas en la consulta. La consulta se hundió, pero fíjense la paradoja. Sí. Revivió la reforma. La reforma viene a discutirse a partir de ese momento en segundo debate en comisión, que tendrá que definir el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Luego va a plenaria y luego va a conciliación. ¿Por qué está diciendo María José Pizarro, Ricardo? Escuchémosla. No puede volver a reelegirse en el 2026. Merecemos un Congreso decente, que respete los derechos de la gente, que respete la Constitución de este país. ¿Cómo es posible que los congresistas le hayan dicho que no a que el pueblo pudiera pronunciarse? Esta es la voz y la posición de la bancada del gobierno. Por supuesto, molestos porque perdieron. Y el jefe
escuche usted pues que el jefe de la banda es Efraín Cepeda, está diciendo. En la que pues imagínense ustedes, es que la devaluación de la política nos lleva a esto. Al final la oposición, el gobierno y la bancada oficialista terminan en esto. Andrés, ¿qué dicen los vencedores? Escuchemos también a los ganadores, ¿no? No, Ricardo, ellos en estos momentos gritan, sí se pudo, siguen abrazándose, pero es que lo que está diciendo María José Pizarro es recordando una frase que le preguntaron a Efraín Cepeda en un foro a principio de este año, en el que le preguntaban si era el jefe de la banda, y él mismo dijo, si yo soy el jefe, yo seré el jefe de la banda para hundir las reformas que no le sirven a Colombia, para hundir los proyectos que no le sirven a Colombia. Es por eso que hoy todo el debate fue contra Efraín Cepeda, pero como no cabeza Carmona, a ver. Sí, señor. Y con aire, y don Ricardo, ¿por qué María José Pizarro y por qué el ministro de Neti están hablando de fraude y de que robo y que el jefe de la banda es Efraín Cepeda, el presidente del Congreso? Sí, mire, eso tiene que ver... ¿Por qué? Eso tiene que ver con acá, el orden del día, ¿no? Sí, claro, señor. Exactamente. ¿Qué pasa? Sí, señor. Entonces, anoche a las 10:30 de la noche, el presidente del Senado, en el marco de sus funciones, envía el orden del día para este miércoles, para el día de hoy. Sí. Y antes de la votación de la consulta, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, puso la votación de la apelación de la reforma laboral. Entonces, eso no le gustó al gobierno, eso no le gusta a la bancada de gobierno y por eso dicen que hay fraude. La verdad es que el presidente del Senado, sea quien fuere, tiene solamente un poder. Y el poder que tiene es definir el orden del día de los debates. Y lo puso de esa manera. La verdad es que, Jorge, estamos desde las 10 de la mañana en el debate. El presidente del Senado, escuchemos a Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, que es uno de los que ganan en esta batalla. Senadora, ¿usted qué opina frente a esta situación ahorita en la consulta? Le quitamos al pacto y a la bandidez de este gobierno. Escuchemos a María Fernanda Cabal. 50.000 millones de pesos que deberían estar en medicinas, pagando el subsidio de gas de los pobres, pagando la educación también de los jóvenes que están en el ICETEX, y se los iba a gastar Petro con sus secuaces. La consulta, la reforma laboral quedó viva. ¿Va a haber tiempo? ¿Van a dar garantías para que se debata? ¿Que estaba pidiendo eso el gobierno? A mí me gusta una reforma liberal, no una reforma que vuelva criminal al que genera empleo. Más bien porque Petro no quita impuestos para que las empresas puedan crecer y generar más. Bueno, Jorge, ahí están también las voces de punta y punta, voces con obviamente una mirada radical desde María José Pizarro por el lado del gobierno, del lado de la oposición, del lado de María Fernanda Cabal. Le estábamos contando, y yo solamente digo esto para que Carmona explique bien. A ver, Ricardo. La verdad es que el presidente del Senado define el orden del día, al gobierno no le gustó que hubiera anticipado, ahora vamos con Miguel Uribe, porque creo que ya estamos... Sí, está hablando Miguel Uribe. Las dos caras de la moneda. Sí. Sí, obviamente también es opositor y aquí vamos a tener muchas voces, ya vamos a escucharlo en segundos, ahí lo estamos viendo. Jorge, pero les explicaba, no le gustó al gobierno ni a la bancada de gobierno que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, hubiera incluido la apelación de la reforma laboral antes de votar la consulta, pero desde las 10 de la mañana estamos en esto. Le aceptó 4 votaciones previas, 4, y en las 4 perdió el gobierno y perdió la bancada del pacto histórico. Ya al final lo que vino fue lo que usted vio, que fue un voto finish, Carmona. Al final fue eso, ¿no? Carmona, de su calculadora estaba... Carmona está... Ya volvemos a conectar a Carmona ya volvemos con él porque pero el resultado vio la Zambra, ¿no? En su época, Jorge, le decían Zambra lo que pasó, ¿no? Sí, Zambra total, se empujaban. O sea, lo más complicado del mundo, Benedetti manoteando, todo el mundo manoteando, pero la noticia hasta ahora, Jorge, se hundió la reforma, la consulta popular del presidente Petro, revive la reforma laboral del gobierno Petro. Esa es la noticia. Que discutir el Senado de la República. Ahí están las dos caras, esa es la noticia. La calculadora legislativa de Carmona ayer hablaba de 2 o 3 votos, y estos son 49, 47 también en voto finish. Son 2 votos le favorecen a la oposición, pero que obviamente da la noticia del momento y que se representa muy bien. Se cae la posibilidad de consulta popular porque el Congreso no la aprueba, pero queda viva la posibilidad de reforma. Como tiene que ser, además. Es decir, en el ánimo, y lo han dicho aquí nuestros panelistas, aquí estoy con Álvaro y con Pedro, don Ricardo, pues es que
normal desarrollo de esto es ir al Congreso, ahorrarnos la millonada de salir a votar y que el Congreso podría ser ley que pudiera ser, ¿o no? En un mes podría ser ley. Pero ¿qué pasa? ¿Cierto, Ricardo? Jorge, solo una cosa. Que lo que pasó el 18 de marzo también fue legal. Cuando la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral, lo hizo dentro de sus trámites y sus atribuciones legales. Ahora, ¿que pudo haber sido un error político? Seguramente sí, y por eso hoy recoge el Senado y el Senado abre la puerta para discutir la reforma. Pero sin duda eso fue legítimo, como es legítimo lo que pasó hoy. Por eso las voces que dicen que aquí hubo fraude y que van a apelar y que aquí no. Aquí ¿Y qué se puede apelar ahí, la digamos? democracia ¿De qué está acusando la bancada oficial de fraude y que el jefe de la banda es Efraín Cepeda? ¿Qué? ¿Por lo del cambio de orden del día? Carmona decía, Carmona decía una cosa. En enero de este año, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, recordando unas palabras del presidente Petro, decía: si a mí me acusan de ser el jefe de la banda, que se le para al gobierno y no le permite hacer lo que quiere sin consenso, pues si soy el jefe de la banda, porque al final yo soy un líder opositor. Y de ahí se pegó la narrativa de todo el pacto histórico para hoy darle con todo al senador Efraín Cepeda. Don Andrés Carmona, lo recupero en el Senado. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Y cómo es la historia del orden del día y de la supuesta denuncia de fraude que hace la oposición, que hace el pacto histórico, perdóneme? Claro que sí, Ricardo. Mire, es que estamos tratando de ingresar al recinto del Senado, a lo que se llama el Salón Social. Estábamos en las barras, pero mire, hay una gran aglomeración de gente entre asesores, seguidores del pacto, seguidores de la oposición, quienes están... Mira, la salida de los congresistas ha sido escoltada por policías precisamente para evitar cualquier tipo de exaltación. Hay gritos de consulta popular ya, y entre otros. Pero mire, la historia detrás del orden del día es la siguiente. Hacia las 10 de la noche, hacia el final de la sesión de ayer, en la que solo se estaba discutiendo la consulta popular, se anunció la votación de esta apelación del hundimiento de la reforma laboral, una apelación que viene desde el 18 de marzo, el mismo día que se hundió la reforma en la Comisión Séptima. Se habían presentado 3 conceptos, 2 positivos y 1 negativo. El día de hoy, el pacto histórico, muy molesto, reclamaba que por qué se había incluido ese punto en el orden del día, que tenían que retirarlo, que tenían que solo votar la consulta popular, pero al final el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no dejó. Prefirió que primero se votara dicha apelación, precisamente por lo que estaba pasando. Se estaba empezando a configurar un acuerdo de cara a avalar esa apelación de ese hundimiento. Ahora, el pacto histórico intentó de todo, intentó cambiar el orden del día, intentó aplazar la votación, intentaron incluso que Fabián Díaz retirara formalmente la apelación, pero al final, solo al final, no se logró esos propósitos y le tocó al presidente del Senado someter a votación la apelación, que terminó triunfando, reviviendo la reforma laboral. Acto seguido, en menos de 5 minutos, se dio inicio a la votación de la consulta popular, pues que terminó con el resultado que lo habíamos anunciado hace pocos minutos, 49-47, derrotada la consulta popular. Oiga, la calculadora, les puedo decir, sí, la calculadora, que hasta último minuto me estuvo jugando, pero me dio. ¿Le dio? ¿A usted le dio? ¿Usted la tenía la tendencia? ¿Se acuerda que yo les dije que estaba... Como Linero dijo quién iba a ser el Papa, usted dijo que era lo que iba a pasar desde ayer aquí en los micrófonos de Voz Populi. Vamos a hacerle nota a Carmona, vamos a hacerle nota en CNN. Yo estoy de acuerdo. Perfila al padre Linero y perfila al padre Linero y perfila a Carmona, que tienen una bola de cristal. No, hombre, de verdad. No, pero eso no es una bola de cristal. Eso es experiencia. Eso no es experiencia y conocimiento. Eso no es adivinar.